¿Qué onda, gente? Bienvenidos a mi cantón, a mi canal. Aquí es Cuentos de Niñeras, y hoy les traigo una de esas historias que demuestran que la vida es un desmadre y que muchas veces las personas que menos esperamos son las que más nos ayudan. Preparen el corazón para conocer la jornada de Octavio, un magnate que lo tenía todo, pero vivía en el caos, y de Clara, la mujer que llegó para cambiarlo todo, de una forma que nadie esperaba. Si te gustan las historias que te apapachan el corazón y muestran la fuerza del amor verdadero y la superación, ya suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas de nada. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo, escuchando esta jornada tan emocionante? En la imponente mansión de Octavio Vargas, un magnate de la construcción de 45 años, la soledad resonaba por los pasillos. Situada en la exclusiva colonia de las Lomas de Chapultepec, ese espacio, a pesar de todo el lujo, era un mausoleo de silencio y dolor en 1900, la Ciudad de México. La pérdida de su esposa Leticia hace 2 años había transformado a Octavio en un hombre amargado y sin alma. Un padre superprotector que, en su impotencia, intentaba curar la tristeza de su hijo, Lucas, de 7 años, con una avalancha de dinero. Para Octavio, el mundo era movido por la ambición y él, consumido por el cinismo, esperaba que todos, sin excepción, lo decepcionaran. El dolor de Lucas era el fantasma que rondaba la mansión. El niño, un pequeño de 7 años, vivía en un estado de melancolía profunda, con los juguetes importados intactos y el silencio de su habitación siendo un reflejo de su alma. Octavio, en su ceguera, creía que podía llenar ese vacío con un chingo de dinero, comprándole juguetes importados y rodeándolo de lujo. Él pensaba que el amor podía ser comprado, que la tristeza de su hijo podía ser curada con bienes materiales. Pero lo que Lucas necesitaba era un abrazo, un regazo, una conexión humana que el dinero de su padre no podía comprar. El cinismo de Octavio era una armadura que lo protegía del mundo, una defensa contra el dolor que él sentía. Él esperaba que todos lo decepcionaran, que intentaran sacar provecho de su fortuna, y su visión del mundo era sombría. Él ya no creía en la bondad humana, en la honestidad, en la generosidad. Se sentía un rey en un castillo de cristal, rodeado por gente que él creía solo lo veían como una fuente de riqueza. Y en su búsqueda de un amor que él no creía que existiera, estaba dispuesto a poner a prueba a la gente, a probarse a sí mismo que su visión del mundo estaba en lo cierto y que la humanidad, después de todo, era corrupta. En ese escenario de oscuridad y desconfianza aparece Beatriz, una niñera de 25 años, con la dulzura y la fuerza de una mujer de Oaxaca. Ella era la antítesis de todo lo que Octavio creía. Embarazada, con la mirada tranquila de quien ya ha pasado por mucho, ella traía consigo una luz que contrastaba con la oscuridad de la mansión. Su bondad y la conexión genuina que ella construía con Lucas eran un milagro, algo que Octavio, en su cinismo, no podía entender. Él la veía solo como una trepadora, más queriendo sacar provecho de su fortuna. La bondad de Beatriz era la fuerza que movía su mundo. A ella no le importaba la fortuna de Octavio, ni el lujo de la mansión. Su misión era ayudar a Lucas, curar la tristeza que lo consumía y llenar el vacío materno que él sentía. Se sentaba en el suelo con él, le leía, jugaba con él, con juguetes sencillos, enseñándole que la alegría no se compra, sino que se encuentra en las pequeñas cosas de la vida. Lucas, en su soledad, había encontrado en ella la figura materna que necesitaba, un regazo que lo acogía y un corazón que lo amaba de verdad. La conexión entre Beatriz y Lucas era tan profunda que se comunicaban solo con la mirada. Lucas, que antes era un niño retraído y melancólico, empezó a abrirse.
a sonreír, a vivir. La presencia de Beatriz era un bálsamo para su alma, herida. Octavio observaba todo con una mezcla de admiración y desconfianza. Él veía la felicidad de su hijo, pero su mente cínica no podía aceptar que la bondad de Beatriz fuera genuina. Él necesitaba una prueba, necesitaba una forma de desenmascararla y de confirmar su visión del mundo para que él pudiera protegerse de un nuevo dolor. Y la prueba, él creía, vendría de un test cruel. Consumido por la desconfianza, él dejó un bolso de lona con $10,000 a la vista en su escritorio. Un anzuelo para la supuesta avaricia de Beatriz. Él quería probarse a sí mismo que su visión del mundo estaba en lo cierto, que no hay nadie puro en este mundo. Era un test cruel, una forma de confirmar su cinismo, de protegerse de la esperanza de que la bondad de Beatriz fuera real. Él esperaba, en el fondo de su alma, que ella lo decepcionara, para que él pudiera sentirse seguro de nuevo en su mundo de frialdad. Pero el destino, en su ironía, tenía otros planes. El segundo giro, el milagro que cambiaría la vida de todos, vendría de donde él menos lo esperaba, de Lucas. El niño, sintiendo la frialdad del padre y la bondad que le apapachaba el alma de Beatriz, ya había sido testigo del corazón puro de la niñera. En un acto de desesperación para protegerla, el niño escondió el dinero en el propio cuarto de Octavio. Él sabía, con la inocencia de un chavo, que Beatriz jamás robaría algo que era suyo y que ella solo necesitaba una oportunidad. La ausencia del dinero en el escritorio de Octavio a la mañana siguiente fue lo que él esperaba, pero con una furia que lo consumía. El test, él creía, había probado su cinismo. Él revolvió la oficina, luego la sala, buscando por cada rincón, pero el bolso de lona con los $10,000 había desaparecido. El silencio de Lucas, que lo observaba de lejos, era un contrapunto a la rabia de Octavio. El magnate, consumido por una certeza ciega, se preparó para confrontar a la niñera y desenmascararla, restaurando así el orden de su mundo sombrío. La sospecha de Octavio, alimentada por su desconfianza, lo llevó a un acto que él, en su racionalidad, jamás imaginaría cometer. Él invadió la privacidad de Beatriz, irrumpió en su habitación en busca de la prueba del crimen. La escena era de una simplicidad que lo impactó. La habitación de Beatriz no tenía lujos, pero estaba impecablemente ordenada, con una fotografía de una mujer sonriendo, un pequeño santuario para su propia vida. Él buscó por todos los rincones, bajo el cintas, colchón, en los cajones, pero el dinero no estaba allí. En medio de su búsqueda frenética, Octavio encontró un diario, una libreta desgastada, con notas de una caligrafía delicada. Impulsado por una curiosidad que él no podía controlar, la abrió. Y ahí, en esas páginas, él encontró un secreto que lo impactó más que el robo de $10,000. El diario revelaba que Beatriz era una futura madre soltera, abandonada por el padre de su criatura. Él leyó sobre el dolor de ella, sobre sus miedos y sus esperanzas, sobre su lucha por sobrevivir. La imagen que él tenía de una trepadora se hizo polvo. La revelación sobre el embarazo de Beatriz fue la primera de muchas. En una pequeña caja de madera, Octavio encontró un anillo. No era un anillo de lujo, sino un anillo antiguo, de plata, con un delicado grabado. La imagen del anillo con su grabado único despertó una memoria que él había borrado de su mente. Él se acordó de ese anillo, de ese grabado, del día en que su esposa, Leticia, se lo había mostrado a él como un símbolo de una amistad que ella tanto valoraba. La revelación del anillo fue el segundo giro que golpeó a Octavio con toda su fuerza. El anillo no era solo un anillo, era un símbolo de una promesa que Leticia y la madre de Beatriz habían hecho años atrás.
Beatriz era, en realidad, la hija de una antigua socia de negocios de su difunta esposa, Leticia, y la promesa, hecha en un momento de vulnerabilidad, era que Beatriz sería la guardiana de Lucas si algo le sucedía. El anillo, ese símbolo de amistad, era un pacto silencioso de amor y de protección. La honestidad de Beatriz no era solo un rasgo de carácter, era una promesa a un amor que ya no existía, a un juramento de familia que él, en su ceguera, jamás percibió. Él había puesto a prueba a la mujer que su esposa había elegido para ser la guardiana de su hijo, la mujer que, en su bondad, lo había curado. El dolor de la revelación se mezclaba con una punzada de celos, pero también con la comprensión de que Leticia había encontrado en Beatriz algo que él, en su búsqueda de éxito, nunca había percibido: la verdadera cara de la bondad humana. El descubrimiento de toda la verdad destruyó el mundo de cinismo de Octavio. La armadura que lo protegía del dolor se hizo pedazos y él se vio desnudo, expuesto, vulnerable. Él percibió que su niñera era honesta y que su propio hijo, en su inocencia, ya había visto la verdad. Él se dio cuenta de que el amor que él intentaba encontrar ya estaba conectado a la historia de su propia familia. La vida, con su ironía, lo había forzado a confrontar sus propios prejuicios, su propia ceguera, y él, en su humildad, sabía que había cometido un error terrible. La historia culminó cuando Octavio, movido por la culpa, admiración y esperanza, encontró a Beatriz. Él la miró con la sinceridad de quien fue roto y reconstruido y, con todo el corazón, le pidió matrimonio. Él le pidió matrimonio no por conveniencia, sino para honrar el legado de Leticia y para construir una familia real donde el amor y la verdad serían los únicos cimientos. El mundo de cinismo de Octavio se había deshecho y él, en su humildad, estaba listo para empezar un nuevo capítulo, un capítulo donde el amor era la única regla. La escena de la propuesta de matrimonio de Octavio, con él arrodillado ante Beatriz, y la revelación del pasado de Leticia, fue el momento que cambió la vida de todos. Los gemelos, Miguel y Gabriel, que habían presenciado la escena, corrieron para abrazar a Beatriz. Para ellos, la propuesta de matrimonio era solo la confirmación de un amor que ya existía. La alegría de los niños era pura, y sus sonrisas eran la prueba de que la felicidad, después de todo, había regresado a esa mansión. Beatriz, con el corazón explotando de emoción, aceptó la propuesta de Octavio. Las lágrimas de felicidad corrían por su rostro, un reflejo del alivio de ya no tener que esconderse, de ser amada por quien ella realmente era. Ella miró a los gemelos, que la abrazaban con la inocencia de niños, y supo que la promesa que su madre y Leticia habían hecho se estaba cumpliendo. Ella era, al final, la guardiana de Lucas, pero ahora con el corazón de una madre que lo amaba de verdad, y con el amor de un hombre que la había curado. Octavio, en su proceso de redención, rompió de una vez con sus antiguos patrones. Él decidió que el matrimonio sería sencillo, íntimo, un reflejo del amor que los unía, lejos de las convenciones sociales de Polanco. No habría una lista de invitados para impresionar a la alta sociedad ni lujos exagerados. La ceremonia sería en el jardín de la mansión, con solo la familia y los amigos más cercanos. Era un matrimonio que celebraba la verdad, el amor y la sencillez. Una unión que era la prueba de que la felicidad no se compra, sino que se conquista con el corazón. El matrimonio fue un día mágico. El jardín de la mansión estaba adornado con flores sencillas, pero bellas, y la atmósfera era de pura alegría. Octavio, al ver a Beatriz acercarse con un vestido sencillo y elegante, sintió que la vida le había dado una segunda oportunidad, un camino para redimirse. Los votos que ellos intercambiaron eran un testimonio de su jornada.
una historia de amor, de superación y de redención. Y los gemelos, Miguel y Gabriel, vestidos como angelitos, observaban todo con la felicidad de quien veía a su familia unirse de verdad. Cuando la vida parecía haber encontrado su equilibrio perfecto, un nuevo giro tocó la puerta. Una llamada telefónica inesperada anunció la llegada de Camila, una sobrina huérfana de 7 años de Octavio, abandonada por su propia madre. El shock inicial fue grande. Octavio sintió una punzada de dolor al escuchar la historia de Camila, una niña arrojada al mundo por la irresponsabilidad de quien debería amarla. La vida, una vez más, probaba que tenía sus propios planes y que el dolor podía ser un camino hacia un propósito mayor. La reacción de Octavio a la situación de Camila fue instantánea y profundamente humana. Aquel hombre que un día vivió inmerso en su propio luto y orgullo, ahora veía en la pequeña Camila la fragilidad y la necesidad de amor que sus propios hijos habían sentido. Impulsado por su nueva comprensión de familia, de que ella era construida sobre amor y elección, no solo lazos de sangre, él decidió acoger a la sobrina. No hubo vacilación. Solo la certeza de que ese era su deber, su nuevo llamado, un reflejo de su propia transformación y del amor que había llenado su corazón. La llegada de Camila a la mansión trajo un nuevo desafío, pero también una nueva capa de amor y propósito. La niña, asustada y vulnerable, era un espejo del dolor que Miguel y Gabriel habían sentido tras la pérdida de su madre, y que Octavio había experimentado en su soledad. Pero ahora, la casa estaba preparada para recibirla con calor y cariño. Era una oportunidad para toda la familia de reforzar sus valores de amor, conexión y aceptación, mostrándole a Camila que ella había encontrado un lugar seguro, un hogar donde sería amada incondicionalmente. La pequeña Camila rápidamente se integró a la familia, llenando la mansión con su propia energía y la necesidad de afecto. Miguel y Gabriel, ahora más grandes y con la experiencia del propio dolor superado, acogieron a la prima con un cariño que emocionaba a Octavio y a Beatriz. La presencia de la niña cimentó aún más el lazo entre ellos. Octavio, Clara, Miguel, Gabriel y la pequeña Camila formaban ahora una familia unida y por el amor y por la elección, probando que la verdadera familia es construida sobre la aceptación plena y que la bondad jamás debería ser practicada a costa de la autodestrucción del propio ser. La mansión ahora albergaba el bullicio delicioso de 3 niños. La dinámica familiar, antes caótica, se transformó en una orquesta afinada, con risas, susurros y la energía contagiosa de la infancia. Miguel y Gabriel, con su experiencia de superación, acogían a Camila con un cariño de hermanos mayores, guiándola por los misterios de la casa y compartiendo sus juegos. Octavio y Clara observaban todo con los corazones llenos, navegando los pequeños desafíos diarios con paciencia y un amor que solo crecía. La casa estaba llena de vida, un testimonio vibrante de la familia que habían construido. Octavio, con 3 hijos a los que amar y guiar, encontraba una satisfacción que ninguna fortuna inmobiliaria podría igualar. Su paternidad se expandió, no en complejidad, sino en profundidad. Él se dedicaba a cada uno de los niños de forma única, comprendiendo sus individualidades, sus miedos y sus alegrías. El hombre que antes se sentía un desastre de padre, ahora encontraba su mayor propósito en los ojos brillantes de sus hijos, en la confianza que ellos depositaban en él y en el amor incondicional que recibía de vuelta. Su vida, antes llena de reuniones y negocios, ahora era una celebración de la familia. Clara, con su serenidad innata, se convirtió en el pilar de armonía de la familia. Su presencia era como un bálsamo
calmando las pequeñas tormentas infantiles y equilibrando la intensidad del mundo de Octavio. Su quietud, su sabiduría sencilla y su amor incondicional creaban un ambiente de seguridad y acogimiento para todos. Ella había unido los pedazos de una familia rota y los había transformado en un mosaico hermoso y resiliente, donde cada pieza, con sus particularidades, era valorada y amada incondicionalmente. La mansión, que un día fue un espacio frío y opresor, ahora era un centro de actividad y afecto. El eco del llanto y de los lamentos había sido reemplazado por la sinfonía de risas infantiles, de música y de conversaciones animadas. Los pasillos que antes resonaban soledad, ahora presenciaban carreras y juegos. La rigidez de la orden de Rebeca había cedido lugar a una espontaneidad acogedora, donde la vida y el amor florecían libremente. Era la completa erradicación de su antigua frialdad, una victoria visible del calor humano sobre la ostentación vacía. Los valores de amor, aceptación y honestidad se volvieron el cimiento de la educación de Miguel, Gabriel y Camila. Octavio y Clara enseñaban a los niños la importancia de ser auténticos, de valorar el carácter por encima del estatus y de tender la mano a los demás con compasión. Las lecciones no venían de sermones, sino de los ejemplos diarios, de la forma en que la propia familia se había construido sobre la verdad y el afecto. Ellos aprenderían que la verdadera riqueza reside en las conexiones humanas y en la capacidad de amar sin fronteras o prejuicios. La familia Vargas desafiaba las definiciones convencionales. No era solo un padre y sus hijos, sino una unión forjada en el dolor, en la elección y en el amor incondicional. Ellos probaban que los lazos de afecto y de conexión genuina son muchas veces más fuertes que los lazos de sangre. Su historia era un testimonio vivo de que el amor no escoge pedigrís o estatus, sino que se manifiesta donde hay aceptación, comprensión y un corazón dispuesto a acoger. Y esa verdad, sencilla y poderosa, era la base de su felicidad duradera. La curación del luto colectivo se manifestaba en la alegría de los niños. La memoria de Valeria, la madre fallecida, no era más una herida abierta, sino una presencia suave y amorosa, integrada en la vida de la familia. Octavio y Clara hablaban de ella con cariño, compartiendo historias y recuerdos, garantizando que Miguel y Gabriel pudieran honrar a su madre sin el peso de la tristeza paralizante. El dolor de la pérdida había sido transformado en amor y la presencia de Clara, que había sido tan cercana a Valeria, ayudaba a mantener su memoria viva de una forma pacífica y sanadora. La conexión entre los niños, especialmente entre Miguel y Gabriel y su nueva prima Camila, era conmovedora. Los mayores guiaban a la pequeña con un cariño que reflejaba el cuidado inicial de Clara por ellos. La mansión era un espacio de aprendizaje y crecimiento mutuo, donde cada niño contribuía con su propia luz. La familia se había convertido en un ciclo de apoyo, donde la bondad y la aceptación eran transmitidas de generación en generación, cimentando el lazo que los unía y probando que el amor es la fuerza más poderosa para construir y sostener un hogar. La metamorfosis de Octavio fue profunda e innegable. El hombre que antes se escondía detrás del orgullo y la imagen de tiburón inmobiliario, ahora irradiaba una alegría auténtica y una humildad genuina. Él encontraba satisfacción en las risas de sus hijos, en los momentos de quietud al lado de Clara, en la sencillez de una vida que él nunca se había permitido vivir. La necesidad de aprobación social había desaparecido, reemplazada por una paz interior que él conquistó al priorizar el amor y la felicidad de su familia por encima de cualquier otra cosa. Clara, en su esencia, permaneció la misma mujer de Oaxaca, pero su fuerza y su autenticidad se volvieron la base de su nueva vida. Sus orígenes, humildes, que un día fueron vistos como una desventaja,
eran ahora celebrados como la fuente de su sabiduría y de su resiliencia. Ella nunca comprometió sus valores para encajar en el mundo de lujo de Octavio. Al contrario, su autenticidad transformó ese mundo, probando que la verdadera riqueza reside en el alma, no en las posesiones. La familia Vargas, ahora un modelo de unión, se presentaba al mundo con una autenticidad que desafiaba las viejas convenciones sociales. Ellos ya no necesitaban probarle nada a nadie. Sus interacciones eran genuinas, repletas de cariño y respeto. La alegría que irradiaba de la mansión era contagiosa, e incluso los más escépticos no podían negar la armonía que reinaba allí. Ellos habían reescrito las reglas de lo que significa ser una familia de élite, mostrando que el amor y la aceptación son los únicos títulos que realmente importan, y que la verdadera fortuna está en los lazos que se construyen. La jornada de Clara, en particular, era un poderoso testimonio de que la bondad nunca debe ser practicada a costa de la autodestrucción. Ella se había negado a anularse, a sacrificar su esencia para agradar o para escapar de un destino impuesto. Su felicidad era la prueba de que la valentía de ser quien se es, de seguir la propia intuición y de buscar la verdad, es recompensada. Su historia era un faro para aquellos que se sienten atrapados, mostrando que la salvación está en amarse a sí mismo primero, antes de poder amar y ser amado plenamente. Octavio y Clara compartían una comprensión profunda de las complejidades de la vida, forjada en sus experiencias únicas. Su amor, nacido de una crisis y construido sobre la superación del prejuicio, era un lazo inquebrantable. Ellos se entendían con una mirada, se apoyaban en los desafíos y celebraban cada pequeña victoria. La sabiduría que adquirieron los hizo más resilientes, más empáticos y más agradecidos por los caminos tortuosos que la vida les había hecho recorrer. Era una conexión de almas, profunda y verdadera. En los momentos de quietud, ya sea en el jardín que florecía o en la sala de estar iluminada por el sol, ellos compartían una gratitud silenciosa. Reconocían el milagro en que sus vidas se convirtieron, la familia que construyeron a partir del caos. Esa felicidad, conquistada a duras penas, era un tesoro que ellos valoraban por encima de todo. Miraban a sus hijos, a la paz en sus rostros, y sabían que cada paso de la jornada había valido la pena, que cada dolor había sido una lección disfrazada, un escalón para la plenitud que ahora disfrutaban. Un ritual se convirtió en el símbolo de su unión y de la fuerza de su familia. Todas las noches, antes de dormir, ellos se reunían en el cuarto de los niños y contaban historias, no de cuentos de hadas, sino de resiliencia, de amor verdadero, de superación. Historias sobre la vida, sobre cómo los desafíos pueden hacernos más fuertes y sobre cómo el amor es la fuerza más poderosa del universo. Era una forma de solidificar sus valores, de mantener la llama de la verdad encendida y de garantizar que sus hijos crecieran con la sabiduría que los había guiado. La memoria de Leticia, la madre fallecida, no era más una herida abierta, sino una presencia suave y amorosa, entrelazada en el tapiz de su familia. Clara, con su conexión única, ayudaba a mantener su memoria viva de una forma pacífica, transformando el dolor de la pérdida en gratitud. Leticia era recordada con cariño, como la mujer que, de forma inesperada, había iniciado esa jornada de amor y redención. Su legado no era de tristeza, sino de una nueva vida que floreció a partir de su ausencia, un ciclo de amor que se renovaba a cada día. La familia que ellos construyeron, basada en la elección, el amor y la aceptación, fue el verdadero triunfo sobre los prejuicios y las convenciones sociales. Octavio y Clara
probaron que los lazos del corazón son más fuertes que los lazos de sangre. Ellos habían superado el luto, las trampas sociales y la manipulación, y construido un hogar donde cada uno era valorado por su esencia. Era una familia que se amaba de forma incondicional y que era un ejemplo para todos de que la felicidad se encuentra en la sencillez y en la verdad. La mansión, que un día fue un símbolo de pérdida, ahora era un testimonio vivo de sanación, de crecimiento y de amor incondicional. Aquella historia, que comenzó con la llegada de una niñera humilde, se transformó en un himno a la resiliencia humana. La vida había de hecho superado sus propios planes y la felicidad se encontraba donde menos se esperaba, probando que el verdadero hogar es construido con afecto, no con paredes, y que la riqueza se mide en lazos, no en bienes. La indeleble memoria del momento en la cocina, cuando Clara, en un acto de desobediencia y amor, desafió las reglas de Octavio, era la memoria que más importaba. No como un dolor, sino como el pilar que sostenía la felicidad que se siguió. Era el punto de partida de una historia que rompió todas las expectativas y que probó que la verdad y el amor, cuando se manifiestan, son capaces de transformar el caos en armonía y la tristeza en alegría. La historia de Octavio y Clara es un testimonio de que la felicidad no se encuentra en un guión predeterminado, sino en los giros inesperados que la vida nos presenta. Es sobre la valentía de un padre que rompió sus propias barreras, la sabiduría de una mujer que vio más allá de las apariencias y el milagro de un niño que trajo la sanación para todos. La mansión, antes un mausoleo, ahora canta con la alegría de una familia que aprendió que los planes más grandes de la vida son tejidos con los hilos invisibles del amor, y que la verdadera fortuna es tener un hogar y un corazón lleno. Aquella única, sorprendente y transformadora jornada que desafió el prejuicio y las convenciones sociales fue la prueba cabal de que la vida tiene planes mejores que los nuestros. La historia de Octavio, Clara y sus hijos es un faro de esperanza, un testimonio de que el amor verdadero no tiene fronteras y que la autenticidad es la mayor de las virtudes. La felicidad, ellos aprendieron, está en abrazar lo inesperado y en construir lazos que trascienden la sangre y las apariencias. Es una historia que hace eco de la verdad de que las apariencias muchas veces engañan, y de que la bondad y el amor son las mayores fuerzas transformadoras que existen. Y la familia que se alzó de las cenizas del luto, unida por el corazón y por la elección, es un legado inolvidable de que la vida, cuando se vive con autenticidad, siempre nos lleva a destinos de plenitud y alegría que jamás habríamos planeado. La historia de Octavio y Clara es la prueba de que el amor tiene el poder de romper las barreras sociales, de curar las heridas del pasado y de llevarnos a destinos de felicidad que jamás podríamos planear. Es la historia de un padre que rompió sus propias reglas, de una mujer que nunca se dobló y de niños que encontraron en una niñera a la madre que necesitaban, un amor que la riqueza de un magnate no podía comprar. Y bien, ¿qué les pareció este giro en la vida de Octavio y de Clara? Una historia que nos hace repensar el verdadero significado de perfección y familia. ¿A poco no? Díganme en los comentarios qué fue lo que más les tocó, si ya vivieron algo que les hizo repensar el verdadero significado de familia, o si la vida ya les dio un plan mejor de lo que esperaban. Si les gustó, no se les olvide dejar su like, compartir con ese amigo que necesita una historia inspiradora y suscribirse al canal para no perderse las próximas narrativas. Nos vemos en el próximo video. Un gran abrazo.